Hola de nuevo a todos mis friki alumnos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a resolver el circuito que estáis viendo utilizando el método de corrientes de Maxwell. Si ya visteis el vídeo anterior, podéis apreciar que este circuito es algo más complejo, un poquitín más complicado, pero ya vais a ver que el procedimiento es el mismo. Lo único que tenéis que prestar más atención. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar. Lo primero que teníamos que hacer, si os acordáis, era definir las corrientes de malla en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo mi primera corriente de malla, la I sub A, aquí tengo la segunda, I sub B, y la tercera, I sub C. Bien, una vez definidas estas corrientes, lo que voy a hacer es escribir la ecuación que va a definir cada una de las mallas. Eso era aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Entonces vamos a empezar con la malla A. Para la malla A, vamos a comenzar mirando las fuentes. Si seguimos el sentido de la intensidad A, vemos que en el caso de la E1 entra por el menos y sale por el más. ¿Cómo tenía que coger yo esa fuente? Si yo voy de menos a más, esa fuente es valor positivo. Sin embargo, la E2 veis que va de más a menos. En este caso, como la intensidad lo recorre de más a menos, esa fuente de tensión será negativa. Bien, ya tengo las fuentes de tensión. Ahora voy a analizar las resistencias. Vamos a comenzar mirando qué resistencias atraviesa I sub A. Bueno, pues I sub A, si veis, atraviesa R1, R2 y R3. Bueno, pues entonces nada, las ponemos como si fuera un sumatorio. Será R1 más R2 más R3. Pero tenéis que acordaros que hay mallas que tienen intensidades compartidas, porque si os fijáis, en esta rama de la malla, aquí, está afectada por la I sub A y por la I sub B, por las dos. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Pues le tenéis que restar las intensidades que no son propias de la malla que estáis definiendo. Entonces, ¿qué intensidad se ve afectada por la I sub B? ¿Qué intensidad no? ¿Qué resistencia? La R2. Pues I sub B por R2. Perfecto. Vamos ahora a la malla B. Vale, para la malla B estudiamos otra vez las fuentes. Y en este caso, si observáis, la E2 va a entrar por el menos y va a salir por el más. Y la E3 va a entrar por el más y va a salir por el menos. Entonces, E2 será positiva y E3 será negativa. Ahora, ¿qué intensidad es la que corresponde a la malla B? La I sub B. Y entonces yo la coloco aquí para que luego no se me olvide dónde tengo que colocar correctamente los coeficientes en la calculadora. Podéis hacerlo como os dé la gana, pero yo, como soy un poco bardal, lo hago así. Vale, pues vamos a retomar. En esta malla, ¿qué intensidad o qué resistencias son atravesadas por I sub B? Pues a ver, si os fijáis, mira, R2, R4, R5 y R6. R2 más R4 más R5 más R6. Vale. Y ojo, porque esta malla se ve afectada también por la intensidad A y por la intensidad C. Vamos a ver qué resistencias se ven afectadas solo por la intensidad A o son atravesadas también por la intensidad A. Recordad que hay que ponerlo con signo negativo porque no es la intensidad propia de la malla y en este caso solo es la R2, ¿vale? La que afecta la intensidad A es la del 2. Así que ahora voy a mirar también para la I sub C, porque mirad, en esta rama, aparte de pasar I sub B por aquí, sube I sub C por aquí. Entonces, ¿qué intensidad tengo que poner? I sub C. ¿Y a quién afecta I sub C? Pues a R5. Porque veis que la que atraviesa I sub C para arriba e I sub B para abajo es en la 5. ¿Vale? ¿Veis cómo ahora tengo dos operandos que están restando? Que en el ejemplo anterior solo tenía uno. Claro, solo tenía dos mallas. Tened en cuenta que en esta malla central voy a tener aquí lo que afecta a la malla del lado izquierdo y a la malla del lado derecho. Ahora voy a definir para la malla C. Para la malla C, si vuelvo a mirar las fuentes de tensión,
la E3 entra por el menos y sale por el más, y en la E4 entra por el más y sale por el menos. Entonces, va a ser E3 menos E4. Y ahora vamos a poner aquí qué resistencias son atravesadas por I sub C. Y las resistencias que son atravesadas por I sub C son R5, R7, R8. R5 más R7 más R8. Vale, pero también hay partes de la malla, en concreto esta rama, donde esta resistencia 5 se ve afectada por I sub B. Entonces, ¿cómo expreso eso? Pues menos I sub B por R5. Veis que en este caso yo podría poner aquí que menos I sub A no le afecta para nada, ¿vale? No le afecta ninguna resistencia. Podría poner menos I sub A por 0. Y lo mismo podría ponerlo aquí, ¿no? La I sub C, en la malla A, la I sub C no le afecta para nada a la malla A. Si queréis ponerlo para que no se os olvide, me parece estupendo. Bueno, pues ahora vamos a coger y voy a ponerle números a esto. Lo voy a poner a cámara rápida porque, bueno, esto ya sabéis hacerlo. Bueno, pues aquí tengo planteado el sistema. Si ahora resolvemos esto, me va a quedar que, os metéis en la calculadora, I sub A quedan 4,57 negativo amperios, I sub B es menos 13,7 amperios y la I sub C es menos 1,05 amperios. Es decir, que todas las intensidades de malla las hemos dibujado al revés. Bueno, ¿cómo afecta esto para los siguientes apartados? Pues ahora lo vemos. Vamos a comenzar con el apartado A, que es calcular la corriente en cada resistencia. Bueno, en los resultados de las intensidades de malla nos han salido todos resultados negativos. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que si yo había dibujado la I sub A para acá, resulta que no, que tiene el sentido contrario, es decir, que va así. Lo mismo pasa con la I sub B y lo mismo pasa con la I sub C. ¿Esto para qué me afecta? Bueno, pues para definir los sentidos de las intensidades de cada una de las resistencias. Lo que sí que vemos claro es que la intensidad que pasa por R1 es la misma que pasa por R3 y tiene que ir en este sentido, porque yo ya sé que la I sub A iba al revés. Entonces las pinto, I sub R1, I sub R3 y ya lo voy escribiendo. Entonces, a ver, la I sub R1 es igual a la I sub R3, que era igual a ¿quién? A la menos I sub A, porque habíamos dicho que cambiaba el sentido. O sea que quito el signo y eso me queda que la del R1 y la del R3 son 4,57. Vamos a ver aquí en la malla esta central cómo, aunque R2 y R5 se ven afectadas por las resistencias I sub A e I sub C respectivamente, lo que sí que está claro es que si la I sub B iba en este sentido, ¿no? Así, la intensidad que pasa por esta resistencia, por la R4, es la misma que la que pasa por la R6. ¿Que quién es? Menos I sub B.
La resistencia de la R4 es igual a la resistencia de la R6, que es igual a menos I sub B, que me queda menos 13,7 amperios. Y ahora en la última malla también vemos claro que si la I sub C iba así, al revés, la resistencia 8 y la resistencia 7 tienen la misma intensidad. O sea que la I de R7 es igual a la I de R8, que es igual a la menos I sub C, o lo que es lo mismo, 1,05 amperios. El problema le vamos a tener, que seguramente alguno se me lía, en estas resistencias. En las resistencias en las que la intensidad hay que hacer algún mínimo cálculo para poder determinar cuál es el valor de la intensidad que pasa por ahí. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Imaginemos que... Ay, se me ha olvidado pintar que aquí la I del R4, aquí la I del R6 y en este caso la I del R7 y del R8 van así. Imaginad que yo ahora voy a calcular la intensidad que pasa por R2. La voy a dibujar hacia abajo. Si yo la dibujo hacia abajo, la R2, la I del R2 tiene este sentido, ¿no? ¿Quién baja en este sentido? Según mi definición primera, la IA. ¿Y quién viene en el sentido contrario? La IB. Entonces, la I, vamos a ponerla por aquí, del R2 será la IA menos la IB. Y ahora veremos qué pasa con el signo. La IA es menos 4,57. Es verdad, efectivamente. Antes yo de eso he dicho que va en sentido contrario y ahora me lo estoy saltando a la torera. Menos la IB, menos 13,7 amperios. Y eso te queda 9,13 amperios. Y queda positivo. ¿Eso qué significa? Significa que he determinado bien el sentido de la corriente. Es decir, que la I sub 2, la I del R2, efectivamente va para abajo. Voy ahora a determinar cuánto vale la I del R5 y la voy a suponer que va para abajo. ¿Vale? Si por lo que sea me he equivocado y va para arriba, ¿qué va a pasar? Que me va a salir negativa. Vamos a mirar. ¿Quién es la I del R5? ¿Quién tiene el mismo sentido que la I del R5? La IB. ¿Y quién le vais a quitar? Le vais a quitar porque está subiendo la IC. O sea que la I del R5 es IB menos IC. IB era menos 13,7 y la IC menos 1,05. Que esto me da menos 12,65. ¿Veis que aquí tengo el menos? El dichoso menos. ¿Eso qué significa? Que la I del R5, debería de haberla yo, en vez de dibujar para abajo, tenía que haber sido para arriba. Y la voy a cambiar. La voy a poner para arriba. ¿Vale? Entonces, si es para arriba, ¿cuál es la cuenta? I sub C menos I sub B. O lo que es lo mismo, I sub C sería menos 1,05 menos esto y te quedaría positivo. Entonces, lo cambio para que no os liéis. I sub C menos I sub B menos 1,05 menos 13,7 y me queda 12,65. Cuando tengamos un poco de experiencia, esto ya lo vemos rápidamente y vemos quién gana a quién. Entonces no nos equivocamos a la hora de plantear la ecuación. Bueno, pues voy a remarcar todas las intensidades porque ya estoy lista para pasar al siguiente apartado, el B. Vamos a plantear ahora el apartado B, que es la caída de tensión en cada resistencia. Bueno, esto, si os recordáis del ejercicio anterior, es muy fácil, solo hay que prestar un poco de atención a las cosas. ¿Y cómo calculáis la tensión de algo? Pues usando la ley de Ohm. V es igual a I por R. Voy planteando las ecuaciones y lo voy a poner a cámara rápida.
Vamos a continuar con el apartado C, que es la potencia consumida en cada resistencia. Bueno, esto también es un apartado muy mecánico, muy rápido. Vamos a ir poniéndolo. ¿Cómo se calculaba la potencia? ¿Quién se acuerda? Bueno, pues la potencia tenéis dos formas realmente. Yo en el vídeo anterior os conté que la potencia era igual a V por I, pero también podéis calcularla como I al cuadrado por R, la que os venga más fácil. Si ya tenéis controlado cuáles son los voltajes y cuáles son las intensidades, podéis hacerlo como os dé la gana, por la primera ecuación o por la segunda. Es lo mismo, así que vosotros mismos decidís. Voy a volver a plantearlas todas y lo voy a hacer a cámara rápida. Aunque no me lo piden, es conveniente calcular cuál es la potencia consumida total, que lo vais a calcular usando o sumando las potencias de todas las resistencias. En este caso, si las sumáis todas, me queda 13.691 vatios. ¿Para qué me va a servir eso? Pues para, con el siguiente apartado, comprobar que el balance de la potencia sea cero, es decir, que la potencia consumida sea igual a la potencia generada. Vamos a finalizar el ejercicio realizando el último apartado, el apartado de potencia generada en cada una de las fuentes. Bien, para ello ya me he preparado yo el apartado de aquí abajo y, como veis, he copiado otra vez el circuito con el sentido de cada una de las resistencias. ¿Por qué? Porque es interesante, o es necesario, más que interesante, ver qué intensidad tengo que utilizar para poder calcular la potencia. Para calcular la potencia en una fuente, va a ser el valor de la fuente por la intensidad, pero una intensidad que vaya del menos al más. ¿Vale? Tengo que coger una intensidad que vaya del menos al más. A ver, ¿cómo es eso? Voy a empezar, mirad. Por ejemplo, la potencia de la fuente E1. E1 la tengo aquí y el E1 lo tengo muy claro. Son 1000. Pero ¿qué intensidad, va del menos al más? Tiene que ser esta. ¿Qué intensidad iba del menos al más? La intensidad que va del menos al más, pues resulta ser la I sub A, o la I sub A, o la menos I sub R1, ¿no? Es la misma. Es más fácil verlo como I sub A. Entonces, en este caso va a ser 1000 voltios por menos 4,17 eran 4,57, perdón. Amperios, o lo que es lo mismo, esto me sale menos 4.570 vatios. ¿Y qué significa esa potencia negativa? Esa potencia negativa significa que esta fuente en concreto está funcionando como si fuera una batería. En vez de suministrar, está ahí guardando, ¿vale? Entonces, vamos a la siguiente. La 2 será el valor de la 2, que es esta. ¿Y qué intensidad va del menos al más? Cuidado, porque en la 2 tiene que ser una intensidad que vaya en la rama, aquí. Y como veis, aquí tengo I de R2, pero I R2 ¿cómo entra? ¿Por el más o por el menos? Entra por el más. Entonces yo necesito que la intensidad
que entre por aquí sea de signo contrario a R2, a IR2. Entonces será menos IR2. Y como veis me va a quedar signo negativo también. La IR2 será 9,13, entonces menos 9,13. Y me quedan menos 1130 vatios. Otra que funciona como si fuera una batería. Vamos a la de la 3. La 3 la tengo aquí, el valor son 2000. ¿Y qué intensidad va del menos al más? Recordad que está en esta rama, está en la rama de la IR5. ¿Qué intensidad va para aquí arriba? Pues justamente IR5. En positiva, ¿vale? Porque ya va del menos al más. Y serán 2000 por la I del R5 eran 12,65. Y da 25.300. Aquí me he equivocado, estos son 3. Y vamos a la última fuente. La del 4 será la fuente 4. ¿Por qué intensidad? A ver, si tengo que ir del menos al más, la I sub C no me vale porque va del más al menos. Pero mirad la I del R8 y la I del R7. Sí que están en el sentido que yo quiero. Pues, por ejemplo, pues por I de R8. Estos son 2000 por la del R8 era 1,05 y esto me da 2100 vatios. Pues ahora es interesante mirar cuánto da la potencia generada, que es el sumatorio de todas las potencias que tengo en las fuentes. Si yo hago esta cuenta rápido, me sale 13.700 vatios. Vamos a compararla con la de antes. Antes yo tenía 13.691 y aquí me sale 13.700. ¿No es idéntico? No. ¿Por qué? Pues porque yo he despreciado mucho con los decimales. Pero como veis, si hemos llegado a este punto donde mi potencia generada es prácticamente igual a mi potencia consumida, significa que yo he hecho muy bien el ejercicio, me puedo ir tranquila porque esto está niquelado. Espero que os haya aclarado algunas dudas, sobre todo con el tema de los sentidos de las intensidades. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por verlo. Hasta luego.